Qué hermosa debe ser la muerte, yacer sobre la tierra blanda y parda, con la hierba ondulando sobre la cabeza, escuchando en silencio, no tener ni ayer ni mañana, olvidar el tiempo, perdonar lo vivido, quedar en paz. Usted puede ayudarme, usted me puede abrir las puertas de la casa de la muerte, porque el amor está en usted y el amor es más fuerte que la muerte. Hola a todos, aquí comienza la reseña sobre el libro El fantasma de Canterville de Oscar Wilde. Tenemos que hablar del autor en primer lugar. El autor es, lógicamente, Oscar Wilde, y es un personaje muy peculiar, un personaje muy particular que vivió en la segunda mitad del siglo XIX en la Inglaterra victoriana, en ese espacio casi mítico y casi legendario como es la Inglaterra victoriana, el espacio donde se desarrollan, por ejemplo, las novelas de Arthur Conan Doyle, donde se desarrollan las aventuras de Sherlock Holmes, donde tienen lugar los crímenes de Jack el Destripador, en ese Londres industrial de la segunda etapa de la revolución industrial, de la segunda etapa de la mecanización, esos barrios industriales, obreros, llenos de humo, llenos de mugre en definitiva, y donde también se desarrollan las historias ambientadas por Dickens, como por ejemplo Oliver Twist, sin ir más lejos. Pues en ese Londres mítico y legendario acontecen los hechos biográficos y también la obra de Oscar Wilde en buena medida. Oscar Wilde, que fue irlandés, pero que a todos los efectos era británico, porque en esta época histórica, el Imperio Británico todavía comprendía la actual República de Irlanda. Y Oscar Wilde es alguien de familia pudiente, hijo de un eminente médico, de un eminente doctor y de una mujer también escritora, que tiene la más alta formación de la época. Tiene a su alcance todos los recursos, todas las posibilidades de formación, está en los mejores centros académicos del Reino Unido y consigue una educación, por supuesto, brillante, ejemplar, donde destaca su conocimiento humanístico y sobre todo su conocimiento en el arte clásico, en el arte y en el mundo clásico. Bueno, otros hechos importantes que tienen que ver con Oscar Wilde son los que tienen que ver con su personalidad. Fue alguien muy peculiar, alguien muy especial, alguien con una personalidad y un cinismo muy agudo que repercute, por supuesto, en su obra. Cuando tenemos que analizar una obra, la tenemos que analizar en su contexto histórico, tenemos que ver ese diálogo entre la propia obra y su entorno, su contexto, y por supuesto el diálogo entre la obra y el autor. Y Oscar Wilde tiene obras muy potentes. Sin lugar a dudas, aparte del fantasma de Canterville, aparte de la pequeña obra narrativa de la que vamos a hablar hoy, tiene otra que es el retrato de Dorian Gray, cuyo tema principal es la hipocresía, y es la denuncia de la hipocresía y la denuncia del postureo. Dorian Gray es un alter ego, es una metáfora del propio Oscar Wilde, es un caballero británico que se relaciona con la alta sociedad, esa alta sociedad a la que pertenecía el propio Oscar Wilde, pero que denuncia sin piedad. Esa alta sociedad que mantenía una imagen exterior impoluta, pero cuyo interior era absolutamente corrupto y absolutamente lamentable. Bueno, pues ese Dorian Gray que hace que su retrato envejezca por él es la imagen prototípica de la sociedad inglesa y victoriana. Esa sociedad envilecida interiormente, pero que a nivel de imagen mantenía una imagen perfecta y absolutamente incorruptible. Bueno, pues ese era el propio Dorian Gray, ese ser siniestro que estaba envilecido por dentro, y ese interior corrupto estaba representado por ese retrato que envejecía por él. Ese Dorian Gray que a su vez, como digo, representaba la propia sociedad victoriana, la alta sociedad victoriana británica de finales del siglo XIX. Y no era ni más ni menos que lo que denunciaba Oscar Wilde, esa hipocresía, esa doble moral,
un poco como el postureo actual, ¿no? Como lo que son las redes sociales, donde mantenemos esa imagen siempre feliz, siempre perfecta, pero nunca mostramos el verdadero interior, nunca mostramos la miseria. Bueno, pues eso ya estaba adelantado en la obra de Oscar Wilde, en el retrato de Dorian Gray, una obra fundamental. Y dicho esto, llegamos al fantasma de Canterville. Y el fantasma de Canterville, que es un pequeño relato largo, podemos llamarlo o bien relato largo o bien mini novela, como queramos verlo. Es un texto narrativo de apenas 50 páginas, depende de la edición que usemos, pero bueno, lo normal es que tenga unas 50 páginas, donde hay muchísima ironía, donde hay muchísimo cinismo, donde se denuncia, por supuesto, también la hipocresía de ciertas élites y la decadencia de ciertas élites, como vamos a ver ahora. Y es que no olvidemos que Oscar Wilde tuvo incluso problemas por dar en todo momento la cara, incluso por su homosexualidad. Tuvo un proceso que le llevó a la cárcel 2 años por el delito de homosexualidad en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en el Reino Unido. Bueno, pues, ¿de qué nos habla realmente el fantasma de Canterville? Vamos a analizar la trama tal cual es, después vamos a analizar un poco los personajes y finalmente vamos a ver el simbolismo que tiene esta obra. Voy a indicaros que hay una serie de esquemas que debemos seguir cuando hay una serie de puntos siempre convenientes a la hora de hacer una reseña, a la hora de impregnarnos de cualquier obra literaria, que es, por supuesto, tener referencias del autor. Eso es fundamental, tener referencias de la época. Después, saber muy bien qué es lo que ocurre. Tener una idea de los personajes principales es también bastante básico. Y finalmente, tener una lectura un poco más profunda, un poco más, no solo a nivel literal, sino también a nivel de simbolismo. Y finalmente, la opinión personal. Estos serían lo que yo considero elementos determinantes para hacer una reseña literaria, no de esta obra, sino de cualquier obra. Es decir, ya sabéis que este es un canal didáctico, pedagógico, donde lo que se busca es que tengáis recursos, y este es un ejemplo de cómo desgranar una obra literaria, en este caso con el ejemplo de la obra de Oscar Wilde, pero lo podéis aplicar a cualquier tipo de obra literaria. Bueno, pues la trama, estamos en la Inglaterra victoriana, en la campiña inglesa, y un antiguamente acaudalado, ahora ya venido a menos noble británico, Lord Canterville, decide vender su mansión, la mansión de los Canterville, y la vende a una familia americana. Ahí está el primer conflicto. Hay una metáfora de la relación entre lo nuevo y lo viejo, entre el antiguo esplendor británico, representado por la nobleza, los castillos, la historia, y la nueva burguesía norteamericana. Hay una relación entre el Reino Unido y Estados Unidos, entre la antigua potencia, entre el antiguo imperio y la nueva potencia emergente. Todo ese conflicto está ahí representado. Y por supuesto está representado con muchísima ironía. Hay crítica a la nobleza británica, venida a menos, pero también, por supuesto, hay crítica a los nuevos ricos norteamericanos, que representan la potencia emergente. Y el señor Lord Canterville decide, como digo, vender su mansión a una familia pudiente americana. De hecho, el padre de familia, Hiram Otis, después iremos viendo los personajes uno a uno, es ministro de Estados Unidos. Tiene una posición diplomática muy importante y muy relevante. Y Mr. Lord Canterville pues hace una advertencia a Hiram Otis, al padre de la familia que adquiere la mansión, y es que en ella habita un fantasma. Bueno, en contra de lo que podríamos esperar, el padre no solo no se escandaliza ni se asusta, sino que, bueno, le parece algo incluso maravilloso. No le supone el menor impedimento. Así que la familia Otis se instala en la mansión de los Canterville, incluso a pesar de que han recibido la advertencia de que en ella habita un fantasma. Y comienzan a ocurrir los hechos. Y el fantasma de Sir Simon Canterville comienza a actuar. Comienza a intentar aterrorizar a esa familia con los clásicos métodos de un fantasma, dejándose ver, manifestándose, arrastrando sus cadenas,
con risas espectrales y con todo tipo de artimañas que en una situación normal harían que cualquier familia saliera aterrorizada. Sin embargo, la familia Otis, ahora vamos a ir viendo cuáles son sus componentes, no solo no se aterroriza, sino que incluso intenta poner soluciones lógicas al fantasma. Hay un hecho muy significativo que es que cuando el señor Ira Otis se encuentra por primera vez con el fantasma cara a cara, le recomienda que use engrasador para las cadenas porque hace mucho ruido. Este tipo de elementos irónicos son los que caracterizan el cinismo de Oscar Wilde. Y se produce la primera situación dramática para el fantasma, y es que es un fantasma que ya no da miedo. Y no hay nada peor para un fantasma que dejar de dar miedo. Y vemos cómo poco a poco el fantasma, que es el ser demoníaco que supuestamente tiene que aterrorizar, se acaba convirtiendo en la víctima, se acaba convirtiendo en el ser maltratado, se acaba convirtiendo en víctima de mofa, mejor dicho, y víctima casi de tortura por parte de estos ricachones desvergonzados que no tienen ningún respeto por la cultura ni por la estética. Ese es otro de los grandes puntos que tiene esta obra. El conflicto entre el materialismo, entre el capitalismo, y el conflicto entre la historia y el arte. Es decir, dicho de otro modo, el conflicto entre el ser alguien adinerado y cateto o ser alguien con cultura pero que tampoco causa ningún efecto porque la cultura en sí mismo no tiene ningún poder. Ese es uno de los grandes símbolos metafóricos que tiene esta obra. Y por supuesto el fantasma representa el pasado, representa la cultura, representa el arte, representa la sensibilidad y la estética, y la familia representa todo lo contrario, representa el materialismo más atroz que muchas veces da más miedo. Bueno, hemos dicho que íbamos a desengranar familia Otis. Hemos hablado del padre de familia, Ira Otis, ese hombre acaudalado y con una posición muy importante. Tenemos a su esposa, Lucrecia Otis, el hijo mayor, son dos hermanos mayores y dos gemelos pequeñitos. El hijo mayor, que se llama Washington. Cuidado ahí, veis el simbolismo de los nombres también, Washington Otis. La hija menor, que tendrá una importancia capital y una relación fundamental con el fantasma, que será Virginia Otis. Y finalmente los dos gemelos pequeñitos, dos niños pequeños, gemelos, a los que se hace referencia a ellos simplemente como tales, como los gemelos. También es significativa la presencia de la ama de llaves, Umney, que trabaja para la familia Otis, y aparte de Lord Canterville, del que hemos hablado anteriormente. Estos serían los personajes principales de esta historia. Y he comentado que dentro de la familia, bueno, los gemelos básicamente se dedican a torturar al fantasma, a intentar capturarlo, a reírse, a mofarse de él. Los cabezas de familia, tanto el señor Ira Otis como Lucrecia, el matrimonio, tienen una actitud totalmente paternalista. Creen que el fantasma, bueno, pueden curar su enfermedad, por decirlo así, o pueden tratar con él. Intentan, bueno, limpiar las manchas con detergente, intentan utilizar productos, incluso hacen un amago de contratar un fantasma para que le haga compañía o le haga competencia, no queda muy claro. Es decir, vemos cómo estos entrometidos norteamericanos creen que el capitalismo y los productos y el dinero puede solucionarlo todo, literalmente. Y lo aterrador es que posiblemente sea así. Hasta el punto de que el propio fantasma entra en depresión y decide no salir más. Porque ha visto su impotencia, ha visto su incapacidad, ha visto cómo verdaderamente la víctima está siendo él. Y esto parece que va a tener un final pues bastante desagradable, porque nos ponemos de parte del fantasma, nos ponemos en su punto de vista y todo es muy triste, hasta que se produce el encuentro entre Virginia, entre la hija de la familia Otis y el propio fantasma. Y no voy a desvelar nada de ello, no voy a desvelar mucho más. Recordar la cita que he comentado al principio, ese texto sacado del propio fantasma de Canterville, porque ahí explica muy bien qué tiene que ver toda esta historia con ese encuentro, cómo ese encuentro determina toda esta historia, y la determina de un modo que nos hace reflexionar, y nos hace reflexionar mucho, incluso con lecturas muy actuales. No quiero desvelar ese final, porque creo que lo ideal es que leáis la historia, y sí voy a finalizar con mi propia opinión personal,
sobre esta obra que, como podéis imaginar, es muy favorable. Es muy favorable por lo que he dicho. Es Oscar Wilde, de una forma muy ingeniosa, muy inteligente, muy brillante, hace toda una relectura de los clásicos de terror gótico, utiliza todos los códigos de los relatos de terror gótico de la época para hacer una crítica social, una crítica a ciertos colectivos que ya mencioné antes, y sobre todo para hablar de un conflicto entre lo que es la estética y el materialismo, pero de una forma ácida, mordaz, ligera y con muchísima elegancia y muchísimo estilo, como caracteriza a Oscar Wilde. Bueno, pues esta ha sido la reseña del libro. Espero que os sirva, espero que leáis la obra y que os animéis. Y como digo, este esquema pues os puede ser útil en secundaria y en bachillerato para analizar cualquier tipo de obra literaria. Un saludo a todos y si os ha gustado, darle a like y no olvidéis suscribiros a este canal, que es también el vuestro, Juanma Profe. Hasta pronto, chao.